En medio de tantos cambios, reformas necesarias prácticamente en todos los ámbitos, un proceso constituyente, hay algunas reformas que se piden a gritos, que tienen que ver con carabineros, cómo se debería hacer la fuerza pública, qué modificaciones, cómo conectarla también con la ciudadanía. Es un tema que han abordado justamente desde Horizonte Ciudadano y vamos a conversar de esta iniciativa que busca justamente hacer ese nexo. Estamos junto a Xavier Altamirano, director ejecutivo de Horizonte Ciudadano. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Bárbara. Gusto saludarte nuevamente. Realmente, pues cuéntenos de esta plataforma que han generado para que la gente pueda de alguna manera participar, vecinas, vecinos, pensando, como ustedes dicen, en la policía que Chile necesita. Así es. Mira, lo más relevante de esta plataforma, que se llama nuevapolicia.cl, para que puedan consultarla desde ya, es que busca contribuir a una parte del proceso de discusión sobre la reforma policial que no ha sido debidamente, a nuestro entender, cubierto. Y es la participación, una participación relevante, sustantiva de la ciudadanía. Es decir, nosotros hemos visto durante al menos 3 décadas que este ha sido un tema que tal vez ha faltado cierta fuerza en el mundo político para abordar, porque es un tema muy complejo, que cruza distintos intereses, que tiene una serie de repercusiones muy evidentes en nuestro día a día. Eh, pero lo que hemos visto es que en estas 3 décadas, además de una falta de voluntad tal vez de abordarlo con la seriedad que amerita la transformación de una institución que tiene casi 100 años, es que no ha sido tomada en cuenta la palabra de la gente común y corriente. Es decir, nosotros hemos visto una sucesión de comisiones, de unidades de coordinación, hemos visto una sucesión de discusiones en las comisiones respectivas del Congreso, pero sigue faltando incorporarle una visión que a nuestro entender es súper relevante y es lo que le pasa a la gente de a pie, es decir, cómo se relacionan ellos con la policía y qué esperan ellos respecto de esta nueva policía que estamos todos de acuerdo, y eso es lo positivo, de que hay que empezar a construir. ¿Y qué tipo de cosas puede participar eventualmente la gente? Porque, bueno, hay aspectos técnicos que me imagino que lo tienen que ver los expertos, pero la ciudadanía, desde, como dicen a veces, el sentido común o desde su relación directa con las policías, ¿en qué materias podrían aportar más? Sí, mira, yo creo que aquí hay que romper algunos mitos. Yo creo que uno de los mitos que se ha derrumbado es que la gente primero no le interesa la discusión de lo público, de lo colectivo. El segundo mito es que la gente no está capacitada para intervenir en la discusión de las políticas públicas. Y hemos visto una sucesión de ejemplos de cuando se hace bien un trabajo en vivienda y una serie de otros temas, la gente sí puede hacer una participación relevante. Lo que nosotros podemos encontrar en esta plataforma son básicamente dos elementos centrales. Primero, que tú vas a encontrar las claves esenciales de la discusión. Entonces, hay una cronología respecto de los proyectos en discusión, pero sobre todo hay una clarificación de los marcos en que se da la conversación. En ese sentido, nosotros tenemos intervenciones de gente experta que vamos a ir nutriendo semana a semana con propuestas muy sencillas en cápsulas de 2 minutos. Y lo más atractivo, creo yo, y lo más interesante, y se van a dar cuenta de inmediato el valor que tiene eso, es que le damos la palabra a la gente de distintos lugares y ya tenemos entrevistas que hemos llamado entrevistas ciudadanas, donde la gente desde su posición da a entender lo que ellos consideran relevante de la reforma o la refundación, que es un tema que podemos despejar rápidamente si tú quieres. Bueno, entonces lo importante es que la gente que acceda a esta plataforma no solo va a poder participar, dar su opinión, sino que también informarse, para más o menos saber qué es lo que está ocurriendo, qué se ha discutido, qué cosas se han podido implementar y qué no. Eso es lo central, Bárbara. Nosotros creemos, bueno, no estamos haciendo nada nuevo, pero si nosotros queremos que la gente haga una real participación, tenemos que ir mucho más allá de la consulta en la cual muchas veces la gente no tiene los elementos para hacerse su propia opinión. Entonces, lo primero es facilitar una discusión, sacarla del círculo de los expertos, que yo respeto, por cierto, muchísimo. Tengo muchos amigos que trabajan el tema y déjame mencionarlo, Lucía Damer, Alejandra Lúnic, Eduardo Vergara, son gente que lleva años poniendo estos temas y que se han encapsulado en un pequeño grupo de conversación en torno a ciertas comisiones técnicas, APA Ciudadana, lo que está muy bien, no lo estoy descalificando, pero es el momento de que nos apropiemos entre todos de una discusión que somos capaces de llevar adelante. Tiene que ver con un tipo de convivencia, tiene que ver con cómo nosotros concebimos la relación a la justicia, la igualdad ante la ley, hay un montón de temas que están cruzados por esta discusión. Entonces, cuando tú vas a las entrevistas ciudadanas, por ejemplo, tienes la visión de una persona que es dirigente social en el barrio Norte de Concepción, para los que conocen, es emblemático como barrio popular dentro de la capital penquista, y por lo tanto, él hace propuestas desde la posición que él ha vivido
en la sociedad. Luego tienes una persona que está en una situación, está en una isla y por lo tanto su mirada a la necesidad respecto de Carabineros es distinta. Luego tiene una persona que es víctima ocular. Pero no solo estamos dando la palabra a las víctimas de la represión, que por cierto es un tema muy central para nosotros después de lo que ha ocurrido luego del estallido, pero la discusión es más amplia, gracias a Dios, porque es una discusión que nos compete a todos y es una discusión que permite que todos puedan hacer una intervención desde su necesidad y su opinión. Y si tú te fijas, las entrevistas las que están ahí disponibles y que vamos a ir nutriendo semana a semana, es que la gente tiene muy claro cuáles son las cosas que le parecen relevantes respecto a la cercanía, respecto a la rendición de cuentas. Entonces, yo creo que es el momento de que dejemos de infantilizar a la ciudadanía y que le demos la voz, pero permitiendo una efectiva participación. ¿Y cuáles son los temas que más han resaltado? Yo sé que es muy reciente todavía, pero más o menos en forma preliminar. Sí, yo creo que hay un tema central que no voy a decir nada nuevo al respecto, que tiene que ver con la pérdida de confianza. Todos sabemos que la institución policial que tenemos ha tenido una grave merma en su credibilidad y eso evidentemente le hace mal a todos, partiendo por la institución. Entonces, cuando nosotros hablemos de la nueva policía, también estamos hablando de cómo la policía vuelva a ocupar el rol que le corresponde a nuestra sociedad, que es central. Nadie quiere que desaparezca la policía, queremos que lo hagan mejor y entre todos definir cuáles son esos estándares. Ese tema puede ser bien complejo porque si nosotros miramos en general en todo el mundo, por supuesto Chile no se escapa, los índices de confianza en prácticamente todo han caído. E incluso si uno mira y compara los índices de confianza que la gente tiene en las autoridades, en el Congreso, los parlamentarios, es muchísimo más baja de lo que tiene Carabineros. Y eso a alguna gente le genera molestia porque son los que más a veces critican, muchas veces se pontifica y están muy peor evaluados que las fuerzas policiales. Por supuesto. Y yo creo que tú lo planteas muy bien, Bárbara. Este es un tema de Estado y por tanto hay que mirarlo como Estado. Aquí nadie está siendo apartado de la discusión y lo que estamos nosotros peleando es justamente que se incluya la voz de la ciudadanía en las mesas técnicas y en la forma en que se conversa. Porque si tú hablas de escalafón único, la gente va a decir, bueno, ¿qué es eso? Si tú hablas de control interno y externo, ¿de qué estamos hablando? Y si eso lo transformamos en un léxico que todos entendamos, todos nos sentiremos parte y por tanto el proceso gana en legitimidad y lo más importante es que es un proceso que nos permite estar tranquilos con una policía moderna, actual, democrática, respetuosa de los derechos humanos por los próximos, ojalá 100 años. De eso estamos hablando. Las propuestas, lamentablemente, cuando van por el camino del maquillaje o ponerle palabras como modernización, no basta. Esto es una forma de concebir distinto el vivir juntos. Y en ese sentido, evidentemente, las personas tienen que tener un lugar preponderante que no lo han tenido. ¿Y eso cómo podríamos mejorar esa discusión? Porque incluso desde los mismos carabineros afirman algo similar, que han sido dejados fuera de la discusión y quizás esto mismo lo encontramos también los profesores en las reformas escolares y prácticamente en todos los que son incumbentes muchas veces las decisiones se toman ya sean entre expertos, autoridades de gobierno, del gobierno de turno, pero se deja fuera parte importante ya sea a la ciudadanía como también a los propios incumbentes. ¿Cómo lograr un Sí, cambio para que las discusiones futuras incorporen la visión de todos? sí. Mira, lo central, creo yo, tú lo decías hace un rato, Bárbara, y tal vez no te contesté completamente, pero la reconstrucción de la confianza en las instituciones evidentemente no pasa por recomendaciones técnicas. Esas ya las tenemos. Insisto, la gente que se dedica a estos temas lo tiene clarísimo hace mucho tiempo. La pregunta es por qué no se ha hecho. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ha ocurrido es que una situación crisis te obliga a enfrentarlo, y esa es una buena noticia para Chile, dentro de lo malo que es que tengamos una crisis. Desde ese punto de vista inicial, nosotros lo que proponemos es, uno, que se incorpore orgánicamente a la mesa. Esto es simbólico, pero es técnico también. Las mesas que han sido, tal como menciona una de las expertas en un video que ya está arriba, de Alejandra Lúñiga, eh, los distintos espacios de coordinación, los distintos espacios de comisiones que ha habido de técnicos, se han circunscrito a los mismos de siempre, que además todos se conocen, de verdad se conocen, literalmente, pero nunca ha habido una voz sentada al mismo nivel de relevancia, por ejemplo, representando al mundo de las juntas de vecinos. Nunca ha habido una persona que nos traiga la visión de la zona extrema o de la zona fronteriza o del mundo rural. Entonces, es una discusión muy enquistada en cómo, por ejemplo, se combate el narcotráfico, que sin duda es el gran cáncer de las poblaciones, pero ¿qué pasa con el mundo rural? ¿Qué pasa con la forma en que se requiere de la asistencia y qué tipo de asistencia se requiere, como se señalaba en la isla Santa Julia, etcétera? Entonces, son discusiones que finalmente serán enriquecidas, legitimadas en la medida que esa voz esté presente en la conversación. Es tan simple como eso. No es Claro, sí, simbólico,
No es Problema es que simbólico, no sí, solo no están presentes en la conversación, sino que esta misma, como dicen los expertos, se van repitiendo y son los más tradicionales, pero tampoco se puede avanzar, ya sea porque la política no coincide tampoco con lo técnico, y han costado sacar esta reforma, ya muchos años discutiéndola. sí. Y yo creo, Bárbara, que tenemos que ser bien transparentes en relación a esa expectativa. Yo tengo la impresión de que esta reforma no va a salir en este gobierno, por distintas razones, pero básicamente porque no tienen la capacidad de gestión política para hacer algo tan tremendo como una reforma policial. Por algo, los que fuimos parte de los otros gobiernos tampoco pudimos hacerlo. O sea, estamos hablando de algo importante que no es sencillo. ¿Y dónde Eso está nos la piedra de permite, tope? Porque una cosa es que finalmente se puedan hacer reformas y que no resultan lo efectiva que se esperaba, y eso es algo totalmente posible, pero aquí el problema es que ni siquiera se avanza la reforma. sí, es que yo creo que eso es una, insisto, hay ciertas crisis que te facilitan que tomemos decisiones con tal vez más decisión y más respaldo popular. Parte importante de incorporar a la ciudadanía es que te da un respaldo y una cierta presión en el buen sentido de avanzar. Hay otro elemento que es favorable para este tipo de discusión, que es la discusión constitucional, que todos sabemos que no resuelve todo, evidentemente. Estos son leyes que son aplicaciones de lo que se señala en la Constitución, pero que sin embargo va de la mano. Entonces, la Constitución nuestra, vigente de 1980, nace con una concepción donde el mundo militar, Fuerzas Armadas de orden, tiene un rol tutelar, lo que es bastante poco democrático y por algo fue reformado. Entonces, el 2005, por ejemplo, con la reforma del 2005, se puede recién volver a la autoridad civil la remoción de sus cargos del director general director de Carabineros. Esos son avances, sin duda, pero sigue existiendo esa cierta lógica que tiene correlato en la aplicación concreta de las leyes. Entonces, los espacios de autonomía, los espacios de secretismo y los espacios de finalmente bajo control civil sobre las fuerzas policiales siguen existiendo. La discusión constitucional nos va a ayudar a despejarlo y entre todos pongamos de acuerdo qué queremos. Bueno, y finalmente de este tema, ¿qué esperan ustedes o cómo podrían tomar toda esta experiencia, el trabajo, la participación ciudadana para transformarlo en algo concreto? ¿Qué herramienta podría ser? ¿Cómo se imaginan ustedes que esto pueda decantar en algo que sirva a la práctica? Sí. Mira, yo creo que en esto hay que ser bien humilde. Esta es una plataforma ciudadana que busca contribuir en esa dirección. No vamos a resolver todo, sería una megalomanía galopante. Lo que sí, este espacio nosotros creemos que puede empezar a instalar una cierta forma de abordarlo. Y hemos dado cabida, por cierto, a todas las visiones políticas. O sea, por ejemplo, acabamos de subir una columna de Gabriel Boric que está planteando esto como parte de la discusión presidencial. Estamos muy abiertos a recibir propuestas, no sé, de la gente de Bópoli, quien sea. Lo importante es que se haga en conversación con la ciudadanía. Esto puede sonar majadero, pero tiene que ver también con los términos que se usan, tiene que ver con cómo eso repercute directamente en el cotidiano de las personas. Pero sobre todo tiene que transformarse en incorporar, y eso es lo concreto, Bárbara, hay una oportunidad bien clara de incorporar permanentemente a representantes de la ciudadanía, que pueden ser funciones rotativas según los temas que se cubran, pero que estén presentes las comisiones. O sea, no es posible que solamente acudan eventualmente a una comisión en el Senado, que todos sabemos que tiene un impacto mucho más limitado, porque se remite a una exposición de un caso y, en fin, lo que debiera ser más bien es que sean parte de la mesa en forma permanente para que tengamos ese ida y vuelta que nos aleje un poco, porque hay un elemento que debo abordarlo, Bárbara, perdona, que es que también es importante, junto con abordar este encapsulamiento del tecnicismo, está el tema de cómo interviene la policía como incumbente respecto de sus propias reformas, y eso es parte del debate franco que tenemos que tener. No es sano que ellos estén a cargo de la discusión, evidentemente tienen que ser parte de la discusión, pero nosotros por momentos tenemos la impresión de que el gobierno debe tener mucho más claridad respecto a que la decisión finalmente recae en el poder político. Nosotros, el mundo político, todos, con nuestras votaciones, con nuestras posiciones públicas, etcétera, tenemos que definir hacia dónde queremos ir como país. A eso debe sujetarse el mundo militar y en este caso policial, no es al revés. Bueno, mencionaba el proceso constituyente, ya oficialmente tenemos nuevas fechas, no exento de polémica y de largas discusiones, porque falta muy poquito para la que iba a ser la fecha inicial. ¿Qué le parece todos estos cambios? ¿Cómo quedó finalmente en las condiciones en que quedan los candidatos? ¿Qué va a pasar con las franjas, los alcaldes? ¿Qué le parece en general, una mirada de cómo cambió todo? Mira, yo en esto soy un poquito menos crítico de lo que uno suele escuchar y entiendo la complejidad absoluta que ha significado la pandemia para que uno pueda responder rápido a cosas tan extremas. Eh, el Congreso tardó 8 días en hacer una reforma de esta envergadura, no es poco,
Yo creo que hay cosas que fueron mal abordadas, como el transporte público, que no quedó considerado. Sin embargo, yo creo que es parte de este momento crítico que nos pone la pandemia y por lo tanto yo creo más bien hay que estar todos al servicio de los bienes superiores. ¿Cuáles son los bienes superiores en este caso? Que podamos seguir funcionando como democracia, por lo tanto me parece correcto que tengamos una fecha cercana respecto de esta votación. Segundo, me parece que hay que, entre todos, incluidos los medios de comunicación, garantizar de que la voz de candidatos incumbentes y desafiantes sea equivalente. O sea, no es posible que los alcaldes tengan evidentemente más poder de vocería, de lucir resultados en el manejo de la pandemia. Evidentemente hay un desequilibrio y es bastante claro, lo han dicho todos. Bueno, había un punto ahí en el proyecto original, una indicación que buscaba impedir que los candidatos pudieran participar en programas de televisión, en medios como el nuestro, que de verdad estamos haciendo un esfuerzo por darles tribuna para que puedan dar a conocer su propuesta. No se entendía Sí, mucho desde nuestra vereda al menos, desde la vereda de la opinión pública tampoco. Menos mal no sí, prosperó. por eso, Bárbara, hay que ser un poquito menos radical en la crítica, porque evidentemente lo que se logró no es lo óptimo. Van a tener, entiendo yo, 8 días para ejercer una tribuna que es muy potente en el caso de una reelección, y eso es así. Yo creo que no es lo ideal, pero bueno, es lo que hay. O sea, finalmente yo creo que hay que entre todos ser un poquito más, no sé, bajar un poquito las revoluciones. Para nadie ha sido fácil, son discusiones complejas. El alcalde tiene un rol en este momento en el control de la pandemia, tiene un rol en las vacunaciones, tiene un rol en la ayuda social, tiene un rol en que funcione la basura. O sea, son pegas que no pueden estar descontinuadas. Sin embargo, esto tiene un impacto negativo en quien desafía al alcalde a la reelección. Es lo que Bueno, hay, pero dentro de todo yo siento que como país yo me quedaría con el vacío medio lleno. Somos un país que poco a poco ha ido estableciendo los puntos centrales. El gobierno está empezando a hacer un poco más de caso de las miles de prevenciones que se han hecho. Yo siento que tarda, pero se llega. No es lo ideal, pero yo sería un poquito menos crítico. Tengo la impresión de que está difícil la situación y por lo tanto no hay que exigir lo óptimo en estos momentos. ya, pero en una cosa paralela que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, en el ambiente, ya que mencionó bajar las revoluciones, ¿qué le parece el estado actual del Congreso, el nivel de las discusiones? Los últimos dichos de la diputada Pamela Giles, también candidata presidencial o precandidata, han sacado roncha, han generado también comentarios cruzados prácticamente de todo el espectro político. No, yo en eso no sería en nada ambivalente. Me parece simplemente, voy a tratar de usar la palabra más adecuada, me parece impresentable. Me parece que ni en el tono ni en el fondo, o sea, todo ese punto de prensa no había nada rescatable. Me parece que todo era espantoso en términos de revalidar la importancia de la discusión política, revalidar el rol que cumplen las instituciones de representación, revalidar un cierto espíritu unitario para abordar desafíos que vienen. Nosotros tenemos que reconstruir el país en lo económico, lo han planteado varios candidatos, entre ellos la candidata Narváez. Son tremendos desafíos. Viene la reforma de Carabineros a fondo, refundación, no es lo mismo, ¿eh? Lo importante es que sea estructural y que sea realmente que produzca un cambio cultural. Es que Por le lo tanto, pregunto tenemos... más esto porque hay, sí, perdón, una columna de Paulina Bodanovich este fin de semana, justamente de la misma fundación, que ella hace una marca, dice, bueno, de partida la centroizquierda tiene o no vocación de volver al poder, y dentro de las cosas que a su juicio hay que hacer es retomar también de alguna manera, lo estoy interpretando, una seriedad en la política, en volver a las propuestas, en no caer en estas tentaciones populistas, que justamente es algo contrario a lo que uno podría ver que está ocurriendo en el escenario político, en algunos casos más que en otros, por supuesto. evidentemente yo adhiero a lo que dice la presidenta de mi directorio, porque además son temas que conversamos a diario, pero yendo al fondo, el populismo no es una palabra que se use al voleo, es una palabra que está medianamente vinculada a una literatura antigua, pero que en el tiempo actual se está convirtiendo en un populismo autoritario. Y eso me parece totalmente eh, nefasto para la democracia chilena. Si hay algo que tenemos que resguardar frente a tanto desafío es que al menos la democracia sea el piso que nos permita entre todos construir un país mejor. Ese es el piso básico y si empezamos a tolerar que aparezcan expresiones que van en esa dirección, porque estos no son inventos, ellos no son ni creativos ni innovadores, ni los CAS ni los Giles, tienen una vinculación directa con fenómenos que son mundiales, por lo tanto hay que mirarlos con la gravedad de las consecuencias que han tenido esos fenómenos mundiales. Entonces, Bueno, no algunas de las consecuencias que podría, analicemos formas de abordar la política
que recurren a ciertos miedos, que recurren a una descalificación de lo político, y por lo tanto son muy peligrosos. Y yo creo, y aquí hablo a título de mi fundación, como fundación no es el tipo de liderazgo que nosotros consideramos válido para el centro izquierda. Punto. No es el tipo de liderazgo que necesitamos. Ahora, ¿cuál es el riesgo que vemos en estas acciones? Porque en el caso particular de la diputada Pamela Giles, ella, si la miramos en la encuesta, ha tenido un repunte, ha tenido una participación, por lo menos en lo que hemos visto hasta ahora, bastante llamativa. Por otro lado, tenemos a la candidata Paula Narváez, por ejemplo, que no ha logrado despegar en las encuestas. Entonces, ¿cómo ve usted que está cambiando el escenario? ¿Hay un riesgo de que finalmente los candidatos para poder repuntar o poder mostrarse bien en la encuesta van a tener que recurrir a prácticas como esa? ¿Cómo puede influir? Y en el caso de la candidata Paula Es Narváez. un riesgo cierto, es un riesgo que además que lo hemos visto muchas veces, como te digo, estos no son fenómenos nuevos. Eh, la mejor forma de combatirlo, si queremos ir a lo ideal, la mejor forma de combatirlo es que tengamos debates informados en torno a buenas propuestas, que sean además realizables, porque no se trata de hacer buenas propuestas inaplicables. Ya, pero Entonces, aislar a esas personas también puede ser, por ejemplo, cuando se habla de las primarias amplias de la oposición, si debería participar o no Camila Giles. ¿Debería sí, también ser un punto a considerar? yo considero que es un punto central. O sea, yo, Bárbara, en eso insisto, yo no creo que haya espacio para la ambivalencia. Si nosotros queremos hacer una lectura de largo plazo, que es la que yo siento que corresponde hacer por el momento político de Chile, lo que tenemos que hacer es un país distinto al que se ha hecho con una nueva constitución, con un nuevo acuerdo político base, que nos permita dejar atrás una experiencia que tiene, se quiera o no se quiera, y esto no es ideología, vinculación directa con un modelo estructural que se llama neoliberalismo. Si nosotros queremos ir más allá de eso, que es lo que muchos queremos, eso hay que construirlo con bases sólidas. Por lo tanto, una de las bases centrales de cualquier acuerdo político amplio es que tengamos normas básicas en términos de lo que es una discusión política, un tono, una calidad de propuesta y un tipo de liderazgo que ante todo valore la democracia, valore la seriedad. Si finalmente no estamos pidiendo mucho, estamos pidiendo un piso básico. Por lo tanto, si se discute las primarias amplias, yo quisiera, como sintiéndome parte de este sector, que tomemos muy en serio esto, que la declaración de ayer sea justamente la gota que colme el vaso y que nos impida, por favor, hacer cálculos de corto plazo, tal como lo ocurrió al Frente Amplio. Ojo, este mismo ejercicio lo vivió el Frente Amplio y a mi entender cometió el error de apostar por la rentabilidad electoral de la candidata Giles. La consecuencia la están viendo, aunque ya no es parte del Frente Amplio, pero ayuda a desprestigiar un proyecto que buscaba justamente aportar de una forma distinta al debate público. Por lo tanto, Le yo ha creo, costado también marcar esa diferencia de que ya no está, porque la gente tiende a asociarla todavía al Frente ¿te das Amplio. cuenta? Entonces nosotros, si hablamos de las primarias presidenciales, con la seriedad que requiere una presidencial, debiéramos ser muy claros y evitar a toda costa hacer el error de una lectura de corto plazo. Yo estoy hablando de un Y proyecto que finalmente, debería porque tener ya varias décadas. lamentablemente se nos acabó el tiempo, ¿les preocupa todavía? Y de hecho, la misma candidata nos dijo que obviamente sería poco sincero decir que no les preocupa no ir marcando fuerte en las encuestas. ¿Cómo ven ustedes eso? Yo te diría dos cosas. Primero, la competencia presidencial le queda, o sea, no es algo que se acabe mañana. Se posterga por el momento la fecha, por lo tanto hay un poquito más de margen. Sin embargo, sin lugar a dudas, hay una preocupación en todos nosotros en el sector amplio respecto a la incapacidad de levantar buenas cartas presidenciales que logren convocar a la gente. No se trata de que no haya buenas propuestas, se trata de que nos estamos conectando con la gente. Eso es un dato de la realidad. Sin embargo, yo veo en las intervenciones públicas recientes de Pablo, que estamos hablando de la candidatura de Pablo Narváez en este punto, muy buenas intervenciones respecto justamente a lo que yo mencionaba, la necesidad de conducir una reconstrucción económica con ciertos sellos. No es cualquier reconstrucción económica, una reactivación económica muy orientada desde una lógica keynesiana, orientada a la sostenibilidad medioambiental, etcétera, etcétera, respeto a los derechos laborales. Entonces, ese tipo de discusión yo creo que es el camino y ahora yo espero que nos quedemos en eso, en pulir, en mejorar y en socializar las propuestas, porque son buenas propuestas, son propuestas necesarias y esto es largo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a ver si podemos profundizarlo más adelante entonces. Gracias, Bárbara. Ya, pues los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.